Pues bueno, buenas noches. Como cada miércoles, la Sociedad Astronómica se complace en estar aquí con ustedes, esta vez con el ciclo Mirando al Cielo, Oumuamua, y nos arrojaron la primera piedra con el doctor Francisco Javier Sánchez Salcedo. Y bueno, el doctor Francisco Javier Sánchez Salcedo realizó su tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, España, sobre dinámica de galaxias y materia oscura. Posteriormente hizo una estancia postdoctoral de 2 años en la Universidad de Newcastle en upon Tyne, Inglaterra, dedicada a estudiar la dinámica del gas en cúmulos de galaxias. Allí desarrolló un código numérico para hacer simulaciones magno-hidrodinámicas. Sus principales campos de interés son la dinámica estelar y la hidrodinámica. En particular, está interesado en la dinámica de las galaxias y estabilidad de los discos galácticos, los alveos galácticos, los halos de materia oscura y sus alternativas, las partes externas de las galaxias enanas, las inestabilidades del medio interestelar, la formación de nubes y la generación de turbulencia en medio interestelar y la interacción de objetivos masivos con el medio circulante. En general, el doctor Sánchez Salcedo disfruta de buscar maneras para poner a prueba o restringir los modelos astrofísicos. Agradecemos el día de hoy que se encuentre aquí con nosotros. Ha publicado más de 50 artículos en revistas y bueno, el día de hoy nos complace muchísimo tenerlo con nosotros. Doctor, adelante, los micrófonos son suyos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues les voy a hablar de este objeto que lo voy a describir con más detalle después. Esta es de toda mi vida he hablado del sistema solar pues 2 veces. Esta es la segunda vez. La primera fue en una escuela de primaria donde di esa plática con diapositivas. Recuerdo que entonces todavía Plutón era un planeta. Esta va a ser mi segunda plática que tiene que ver con el sistema solar y la he dividido en primero una introducción que muchos de ustedes conocen como buenos aficionados a la astronomía, luego las observaciones de este objeto que causó mucho revuelo entre la comunidad científica, pero también en los medios de comunicación. Y luego voy a explicar las hipótesis que se tienen del origen de este objeto. Entonces, brevemente, el sistema solar está compuesto por el Sol, que es el objeto que tiene más masa, que está en el centro y es una estrella, 8 planetas, ¿no? Y aquí están más o menos los tamaños para que comparen relativamente, que Júpiter y Saturno son los más grandes y también los que tienen más masa. Y como sabemos, y seguramente que ustedes los han visto por telescopio, muchos de ustedes, los planetas, muchos tienen satélites, y aquí, por ejemplo, lo que estoy poniendo es una comparación entre la Luna, el tamaño que tiene la Luna, y 4 satélites de Júpiter. Entonces, más o menos tienen tamaños, entre los satélites, los que he puesto aquí tienen tamaños parecidos. Después hay 5 planetas enanos, ¿no? Que el primero se descubrió en 1801, que se llama Ceres, y los otros que estamos poniendo aquí, los otros 3 que vemos aquí, se han descubierto mucho más recientemente. Y me falta uno, ¿no? Porque decimos que son 5 planetas enanos, y el quinto que no hemos puesto, como ya se imaginan, es Plutón, ¿no? Plutón es el quinto planeta enano. Bien, pero tenemos más objetos que pertenecen al sistema solar. Decimos que un objeto es del sistema solar cuando está ligado gravitacionalmente al Sol. El
Sol ejerce una fuerza de atracción que, así como la Tierra está ligada, pues todos estos objetos están ligados al Sol por su fuerza de gravedad. Y además de estos 8 planetas y 5 planetas enanos, hay otros objetos que los llamamos cuerpos menores, que son más pequeños respecto a la masa que tienen. Hay un grupo que se llaman los NEOs, que son los objetos cercanos a la Tierra y que son vigilados continuamente porque están tan cerca de la Tierra que en principio podrían colisionar con nosotros. Entonces se siguen, su órbita está continuamente rastreada. Luego tenemos los asteroides. Todo esto lo conocen ustedes bastante bien. Tenemos asteroides, cometas y estos objetos transneptunianos que me decían que conocen a un investigador que se dedica a estudiar estos objetos. Entonces vamos a describir un poco estos objetos para entender qué tan raro es el Oumuamua, ¿no? Para ponerlo en contexto, vamos a describir, porque el Oumuamua al principio se pensó que era un cometa, posteriormente se pensó que era un asteroide. Entonces vamos a ver cuántos hay de estos objetos, cuántos hay y qué tamaños tienen. Pues los asteroides la mayor parte de los asteroides están en órbita alrededor del Sol entre Marte y Júpiter, ¿no? Serían este cinturón que vemos de puntos blancos. Hay muchos asteroides, se conocen más de 2000 asteroides, y se supone que son muchos más, se supone que son hasta cientos de miles. Y conforme estos asteroides, los que son más pequeños, su órbita empieza a acercarse a la Tierra, pues se pueden detectar y se dice que se ha descubierto un nuevo asteroide. Entonces son muchos, pero si sumamos la masa que tienen en total, en masa, si sumamos la masa de todos los asteroides, apenas es una milésima de la masa de la Tierra. Entonces en masa uno diría, pues es muy poca la masa que tienen, ¿no? Pero hay muchos, la cantidad tienen poca masa y hay muchos. Y la mayor parte de la masa está en estos 4 asteroides, que he puesto aquí: Pallas, Vesta, Higia y Juno. Estos son los 4 que se llevan casi la mitad de toda la masa de los asteroides, están en estos 4. Que aquí he comparado, bueno, en esta imagen comparamos el tamaño que tienen los asteroides más grandes con la Luna y con Ceres, que Ceres hemos dicho que se clasifica como un planeta enano. Entonces los asteroides más grandes no son muy diferentes en tamaño, no es muy diferente de Ceres, del planeta enano. De hecho, al principio a Ceres se le clasificó como asteroide, y conforme los criterios para definir los diferentes objetos, pues Ceres se pasó a clasificar como un planeta enano. Entonces eso es respecto a los asteroides. Pero tenemos otra familia que es todavía mayor, lo que pasa que está más lejos, que se conocen como los objetos transneptunianos. Y su definición es que es cualquier objeto, bueno, en el sistema solar, claro, si no, una galaxia también sería un objeto, que están más allá de la órbita de Neptuno. O sea, cualquier objeto que está más allá de la órbita de Neptuno lo vamos a llamar que es un objeto transneptuniano. Al día de hoy se conocen más de 1000 objetos con las órbitas bien conocidas. O sea, se han llegado a observar bien durante una época y se ha podido trazar cuál es su órbita. Pero se estima, fíjense la cantidad de estos objetos, se estima que hay más de 70.000, con diámetros mayores a 100 kilómetros. Esto va a ser muy importante para luego
porque luego una de las teorías para explicar este objeto que ha sido misterioso va a tener que ver con esto de los objetos transneptunianos. Y estos objetos que están más allá de la órbita de Neptuno, pues están formados principalmente por hielo. La temperatura es muy baja, la radiación del Sol ya es muy tenue y entonces tienen temperaturas muy bajas y lo que tienen son compuestos helados. La masa total, bueno, hay dos familias principales de objetos transneptunianos. Unos que están en el cinturón de Kuiper, que es más o menos como el cinturón de asteroides, pero más lejano. La masa total en el cinturón de Kuiper pues es 1/100º de la masa de la Tierra. O sea, en masa no es mucho, ¿no? Y el otro grupo de objetos que están más allá de Neptuno pues forman la nube de Oort, que también seguro que les suena, pero para tener una visión completa, ¿no? de qué está formado el sistema solar. La nube de Oort no se observa directamente, pero sabemos que existe porque es la que alimenta al sistema solar más interno de cometas. Entonces, la extensión de la nube de Oort pues típicamente va entre 1000 unidades astronómicas hasta más de 30.000 unidades astronómicas. Bueno, los cometas, seguro que ustedes han observado cometas a través de los telescopios o si han tenido suerte a través de unos prismáticos. Son objetos que vienen desde la nube de Oort, aunque pueden venir, alguno también podría venir del cinturón de Kuiper, y es que están compuestos por un núcleo sólido, digamos que es como una roca y una envolvente de polvo y gases, que cuando se volatilizan, que cuando se vaporizan, es lo que forma esta estela, esta cola cometaria. Entonces, los tamaños típicos de un cometa son entre 1 y 10 kilómetros, y hasta abril de 2021 pues, se han descubierto 4.600 cometas. Entonces está el cometa típico que nosotros observamos a través de los telescopios cuando se desarrolla una cola cometaria, como el que vemos aquí arriba a la izquierda. Sin embargo, a partir de observaciones del Sol, se han observado muchos cometas que han quedado atrapados en órbitas cercanas al Sol, que los vemos que pasan cuando se observa el Sol, se observa que quedan fosilizados cerca del Sol. Y aquí tenemos, por ejemplo, el SOHO. En las observaciones del Sol de SOHO han encontrado muchos cometas que han quedado atrapados cerca del Sol. Por supuesto, ya no desarrollan cola porque lo único que ha quedado de ellos ha sido el núcleo. Y no solo eso, sino que además hemos sido capaces de llegar a un cometa a través de una sonda, y estas son imágenes de esa sonda que llegó al cometa, llegó a la superficie de este cometa, el Churyumov, en el 2014. Entonces los cometas se van descubriendo conforme pues, su órbita hace que ya lleguen a la región más interna del sistema solar, dentro de la órbita de Marte o de la Tierra. De hecho, no sé si han visto las noticias, pero ahora hay un cometa que observaron en 2014, que es un cometa gigante. Lo que pasa es que no va a llegar muy adentro, más adentro de la órbita de Júpiter, y entonces seguramente no va a desarrollar cola, pero en tamaño tiene casi 200 kilómetros de tamaño, o sea, sería un cometa en esta clasificación.
lo que están observando ahora es un cometa, por el tamaño sería gigante. Entonces les voy a explicar qué código se les da a los cometas que se van descubriendo. Tan pronto como se descubre un cometa, a las pocas horas se da un aviso a la Unión Astronómica Internacional y se le asigna un código. Este código se forma poniéndole una letra, primero una letra, P si es un cometa periódico, es decir, si su órbita es periódica. La letra C si no es periódico. La letra X se le asigna cuando su órbita todavía no se conoce o no es fiable. Se le asigna una letra D cuando se pierde su rastro o choca o es tragado por el Sol o choca contra algún planeta. Es decir, cuando ya deja de existir o se pierde su rastro y ya no se va a poder volver a identificar. Y se pone una A cuando se cataloga ya como asteroide. Puede ser, al principio, todos los objetos prácticamente se les dice que es un cometa, hasta que estudios más posteriores puede ser que cambie de clasificación, ¿no? Entonces se le cambia la letra. Después de esta letra, que nos dice el tipo de cometa, se le pone el año de descubrimiento. Y después se le pone otra letra que indica la quincena en la que ha sido descubierto. Por ejemplo, si se descubrió la primera quincena de febrero, se le pone la letra C. Aquí están, si ven, están todas las letras menos la I. La I no está. Para evitar confusiones, la I no se usa. Y posteriormente se pone el número del cometa que se ha descubierto, en orden, el número de qué cometa se ha descubierto en esa quincena, a qué número corresponde. Entonces, por ejemplo, si hoy se hubiera descubierto un cometa periódico, pues entonces llevaría la letra P de periódico, le pondríamos el año 2021, la letra M porque es la segunda quincena de junio, y por ejemplo, si fuera el tercer planeta que se ha descubierto, no, el tercer planeta no, el tercer cometa. Si fuera el tercer cometa, pues pondríamos, si tuviera un código X 2014 N23, significaría que es un cometa. X significa que no conocemos todavía su órbita, que ha sido descubierto en el 2014 en la quincena N, significa que sería la primera quincena de julio y que ha sido el 23 en ese orden, ¿no? Ha sido el 23 en descubrirse en esa quincena. Bueno, pues dicho esto, ya vamos a pasar a este objeto que lo llamaron de manera así, digamos, entre amigos, lo llamaron Oumuamua, que significa el mensajero que viene de muy lejos. Fue descubierto por este telescopio. Este telescopio está en una de las islas de Hawái y está dedicado a observar los neos, estos objetos que decimos que pasan cerca de la Tierra y que potencialmente podrían ser peligrosos en caso de que chocaran. Este objeto, que ahora nos vamos a centrar en este objeto, se descubrió, lo detectaron el 19 de octubre de 2017. Cuando lo observaron, cuando lo detectaron, estaba a una distancia de 0.16 unidades astronómicas de la Tierra. Es decir, a menos de un quinto de la distancia entre el Sol y la Tierra.
Pues, ¿y qué nombre le pusieron de acuerdo al sistema este que hemos visto? Le pusieron C de cometa no periódico. El año 2017, U, porque fue la segunda quincena de octubre, y el número 1 porque fue el primer cometa que se descubrió en esa quincena. Fíjense, lo detectan el 19 de octubre para que vean un poco la velocidad, ¿no? Y qué necesitan para determinar la órbita. Lo detectan el 19 de octubre y el 22 de octubre ya pudieron calcular su órbita. Ya prácticamente con 3 noches de observación ya calcularon su órbita. Y dedujeron que este objeto, que en principio podía ser un cometa, ya había pasado por el perihelio. El perihelio de una órbita es el punto más cercano al Sol. Entonces ya había pasado cerca del Sol, ya estaba regresando de su punto más cercano al Sol, y sabiendo la órbita dedujeron que había pasado por el perihelio el 9 de septiembre de 2017, o sea, poco más de un mes antes había pasado por el perihelio. Para estudiar los cometas es muy importante el perihelio, porque determina cuánto le afecta al Sol, ¿no? Cuánto el Sol es capaz de calentarlos y de formar una cola. Entonces pasó a 1/4 unidades astronómicas del Sol. Aquí vamos a ver su órbita. La órbita fue hiperbólica. ¿Qué significa que es hiperbólica? En principio los planetas se mueven en órbitas elípticas, en elipses. Cuando tenemos un objeto alrededor de una estrella y le damos más y más energía, más velocidad, puede tener la velocidad que llamamos de escape, y entonces ya no está ligado al Sol. Si le damos muchísima velocidad, puede llegar al infinito, y en esos casos, cuando la velocidad que tiene el objeto es mayor que la velocidad de escape, decimos que su órbita es hiperbólica, describe una hipérbola. Pues este objeto fue el primero que vieron que tenía una órbita hiperbólica, es decir, que en realidad había venido de fuera del sistema solar. Era el primer objeto cuya velocidad era tan grande que era casi imposible que hubiera adquirido esa velocidad a partir de colisiones con otros objetos, ¿no? La velocidad en el perihelio de este objeto, para que tengan un poco, ¿no? un poco el número, como yo digo muchas veces, si no lo comparamos con nada, con algo, pues no nos dice mucho, ¿no? Porque 315.000 kilómetros por hora, pues depende, ¿no? Uno puede decir, no me parece mucho. Lo que pasa es que se escaparía, o sea, se va a escapar del sistema solar y se va a ir, cuando esté muy lejos del Sol, tendrá velocidades de 95.000 kilómetros por hora. Entonces llamó mucho la atención porque era un objeto que no venía de la nube de Oort. Si hubiera venido de la nube de Oort, hubiera tenido velocidades por debajo de 200, bueno, depende del perihelio, ¿no? O sea, depende del punto del perihelio. Pero típicamente un objeto que viene de la nube de Oort y su perihelio lo tiene a 1/4, a 0.25 unidades astronómicas, pues tendría una velocidad de 230.000 kilómetros por hora, una cosa así. Este tenía una velocidad mucho mayor. Entonces vamos a ver si podemos ver. Esta es la representación de la órbita de este objeto. Entonces vino desde un ángulo perpendicular al plano de las órbitas de los planetas, y si ahí alcanzan a ver, está dibujado la Tierra. Entonces ahí en azul está la Tierra, ahí se deflecta debido a la fuerza gravitacional con el Sol y sale a gran velocidad, ¿no? Entonces
llega de muy lejos, de fuera del sistema solar, se deflecta con la interacción con el Sol y se vuelve a ir y se va a escapar de nuevo del sistema solar. ¿Qué color? Una de las cosas que uno se pregunta es qué color tiene para saber qué tipo de objeto es. Entonces, este objeto tenía color rojizo, un color parecido a un cometa que no desarrollara cola, o un asteroide, o incluso un objeto transneptuniano. O sea, del color que tenía, porque ya no lo vemos, ya está tan lejos que no lo alcanzamos a ver. Del color que se observó, pues era compatible, ¿no? Con cometa o con un objeto que hubiera venido de fuera, ¿no? Y de hecho era compatible con que fuera una superficie, que tuviera una superficie rica en compuestos orgánicos, como lo tienen los planetas, o era compatible también con que fuera un objeto hecho por roca, por minerales, ¿no? Como si fuera un asteroide. Aquí tenemos las imágenes que tomaron. El color que vería nuestro ojo, o sea, lo que es más parecido a lo que vería nuestro ojo es la imagen que pone aquí composición de colores. ¿No? ¿Ven que es rojizo? Ese sería lo más cercano a lo que veían nuestros ojos. Pero se observó en la banda R y también el telescopio Hubble lo observó. De estas imágenes uno diría, pues mira, tiene forma de esférica, es como una pelota. En realidad no, porque estas imágenes no lo resuelven espacialmente, no tenemos suficiente resolución para verlo. Vemos algo esférico porque es lo que nos alcanza. El tamaño es mucho más pequeño que esta esfera que vemos, su tamaño es mucho más pequeño en realidad, entonces no lo estamos resolviendo. No, este tamaño no es el auténtico. No tenemos suficiente aumentos como para determinar su tamaño de las imágenes. Este objeto, que de momento podía ser, pensaron que era un cometa que venía de fuera del sistema solar, tenía tanta velocidad, ya se estaba alejando a tanta velocidad que su brillo cayó un factor 10 en una semana. Y en un mes ya cayó un factor 100. Es decir, y ahora no, bueno, ahora no se ve, a los pocos meses ya no lo detectaron, ¿no? Como a los 3 meses ya perdieron completamente, bajó tanto su brillo que ya no fueron capaces de observarlo más. A partir del brillo, a partir de la luz que nos llega, que emite, sabiendo a la distancia que está y suponiendo que emite como un cometa, uno puede estimar su tamaño, ¿no? O sea, uno mira y dice, bueno, supongamos que es un cometa. Si brilla, si nos da esta luz y sabemos a qué distancia está, podemos estimar qué tamaño tiene. Haciendo eso, obtuvieron que tenía un tamaño de cientos de metros. O sea, 200, 300 o 400 metros. También hicieron observaciones en el infrarrojo con un telescopio espacial, con el Spitzer, ya un poco tarde, ¿no? Entre el 21 y el 22 de noviembre. Ya había pasado bastante tiempo. Y en esa longitud de onda, en la que observa en el infrarrojo, no se detectó, ya no emitía suficiente para detectarlo, el telescopio Spitzer. Eso significaba que tenía menos de 220 metros de tamaño. Así dedujeron un poco el tamaño aproximadamente. Entonces, de los estudios de la luz, de un poco de cuánto emite y suponiendo que emite como un cometa, o sea, hay detrás suposiciones, pues dedujeron que tenía un tamaño entre 49 y 220 metros. Entonces es pequeño,
Es un objeto, sería, digamos, un cometa pequeño, muy pequeño, ¿no? Porque estamos diciendo que los cometas tienen tamaños de 1 kilómetro a 10. Este sería un cometa pequeño. ¿Y cómo se puede derivar la forma que tiene si no lo llegamos a... si espacialmente es tan pequeño que en las fotografías no podemos ver la forma que tiene? Pues se deduce la forma a través de la curva de luz. La curva de luz es que la luz que nos llega a nosotros del objeto cambia con el tiempo. ¿Y por qué cambia? Cambia porque está rotando, y al rotar hay dos posibilidades: que una cara de este objeto esté compuesto que la composición de una cara y de la otra sea diferente de tal manera que una emite más que la otra, ¿no? Es una diferencia de albedo, de lo que refleja el sol, la luz del sol. Entonces, estos cambios de brillo pueden ser o bien porque tiene diferente albedo dependiendo del ángulo de lo que estamos observando, porque esté con forma esférica. Entonces, lo estamos viendo, unas veces lo vemos de cara, otras veces lo vemos de lado, y eso hace que su brillo cambie con el tiempo. De los cambios de luz, estas son las observaciones que tuvieron de cómo cambiaba su brillo. Era tanto el cambio de brillo que ya sabían que cuando los cometas o los asteroides tienen cambios de brillo tan grandes es porque no tienen una forma esférica. La diferencia de albedo con materiales como los que están formados estos objetos no es suficiente para explicar cambios tan grandes en el brillo. Y los primeros ajustes del brillo indicaron que era un objeto muy alargado, ¿no? En forma pues, de puro, en forma como de un bate de béisbol. El cociente entre la longitud y la altura, ¿no? Digamos, la longitud y la anchura, era mayor de 6, ¿no? Digamos que el cociente, la relación, era mayor de 6:1 hasta 10. Y entonces, a partir de eso, pues hicieron representaciones artísticas. Esta imagen que tenemos aquí, que es la típica del Oumuamua, no es una observación real, es una representación artística a partir de lo que habían observado, de estas derivaciones indirectas de su tamaño. Aquí les voy a poner, esto lo pueden encontrar incluso en Wikipedia, ¿no? Si miran en Wikipedia y buscan este objeto, pues hay todo un detalles, ¿no? De cómo fue de la izquierda, una representación de cómo veríamos este objeto, y a la derecha cómo sería su brillo. Entonces, bueno, cómo sería su brillo, pues no es tan importante. Lo que quiero que se centren es en la parte de la izquierda. Cómo va rotando a partir de los modelos, pues este objeto era alargado y estaba en rotación. Es decir, no era alargado y se movía así, lo estábamos viendo siempre del mismo lado, sino que está rotando, y debido a esa rotación es por lo que observamos que nos llega diferente cantidad de luz. Estudios posteriores, ya más precisos, llegaron a la conclusión de que a lo mejor no era exactamente alargado como un puro, sino que podía ser achatado, más bien oval, un objeto oval achatado, más bien como un disco o como una hamburguesa, ¿no? De hecho, pues estos modelos, los modelos de disco,
los ajustes eran mejor, o sea, eran los preferidos, eran más que un puro, más que algo alargado, los modelos favorecían, aunque no lo descartaban, ¿no? O sea, ninguno de los dos modelos quedó descartado. Como pasa en la astronomía, uno cada vez hace mejores ajustes, pero uno no puede descartar al 100% la otra posibilidad, ¿no? Pero aún así era un objeto achatado. Si comparamos, por ejemplo, con los achatamientos que tiene el asteroide más achatado que conocemos, este cociente es de 3 a 1 a lo sumo, ¿no? Como máximo de los asteroides que conocemos es de 3 a 1, 3 veces más largo que ancho. Entonces llamó un poco también la atención de que además de venir de fuera del sistema solar, además era muy alargado. Bueno, aquí solo les muestro la complejidad que tiene modelar la emisión de un objeto. En la izquierda es el caso en que un rayo de luz choca contra una superficie y la luz se dispersa en todos los ángulos. El lado de la derecha es el caso de un espejo, que la luz llega y se refleja solo en un ángulo similar, ¿no? al de incidencia. Son dos casos extremos. La realidad está más cerca del lambertiano, ¿no? De que la luz se dispersa, pero si fuera un objeto muy, muy metálico, ¿no? Tendríamos algo como un caso especular. Y entonces aquí vemos que la luz que capta el telescopio es muy diferente en ambos casos, ¿no? En la izquierda abajo vemos que si la reflexión es lambertiana, entonces veríamos un buen trozo del objeto, lo que está pintado en naranja. Si la reflexión, en el caso extremo de que fuera especular, o sea, de que fuera como un espejo, veríamos una zona muy, muy, muy brillante, pero muy pequeña, ¿no? Entonces esto simplemente lo pongo aquí para reflexionar de que los astrónomos cuando hacen un modelo tienen que jugar, ¿no? Hay muchas suposiciones que hay que hacer para calcular las cosas. Bien, otra de las cosas que se buscó fue qué emisión tenía. Si como un cometa estaba emitiendo partículas debido a que se estaba vaporizando, si el material de su superficie, debido al calor, a los rayos del sol, se estaban vaporizando como un cometa. Pues no se detectó emisión de partículas de polvo del tamaño de micras, aunque las observaciones las observaciones que se hicieron no podían determinar si se estaban vaporizando partículas de mayor tamaño. Entonces, lo que pudieron observar era que si se estaban emitiendo partículas de polvo pequeñas, del orden de micras, que son más o menos las partículas de polvo que nosotros tenemos en los muebles, son del tamaño de micra. Entonces la respuesta es que no estaba emitiendo partículas de polvo. Tampoco se detectó emisión de agua, ni emisión de CN, ni emisión de monóxido de carbono, ni emisión de dióxido de carbono. Entonces no se observó emisión tampoco de ningún tipo que como se hubiera esperado, por ejemplo, en un cometa, pues al menos emisión en CO y en CO2 es bastante normal observarla. Lo que vemos aquí de nuevo es una representación artística, ¿no? de este objeto. Otra cosa que se observa en los cometas sobre todo es que los cometas que forman una cola cometaria muy grande, los que se vaporizan mucho,
si uno estudia cómo es su órbita, lo que ve es que la fuerza que uno necesita para explicar su órbita no solo es la fuerza de gravedad del Sol. Aquí abajo ven que he puesto F, vector, igual. El primer término, este de menos gm por la masa del objeto sobre r al cuadrado, esa es la fuerza de gravedad que genera el Sol. Lo que se ve en los cometas que tienen mucha cola, que pierden mucho material, es que hay otra fuerza que hay que añadirle para explicar cómo se mueven, y es debida a este proceso de vaporización, de pérdida de gas. Pues este objeto, si también había que poner este término correctivo, que a veces se le llama anomalía gravitacional, a pesar de que no se vaporiza, no hubo evidencias de que se estuviera vaporizando, sí que se necesitaba ponerlo como en los cometas habituales que pierden material. Entonces los astrónomos que se dedican a esto, de hecho el grupo que lo descubrió, intentaron investigar este término, por qué debía ser, o sea, cuál podía ser la razón. La más natural es que porque se está desgasificando, porque está perdiendo material. Pero estudiaron varios casos. Una posibilidad sería que fuera la presión por radiación. O sea, la luz, lo que emiten los fotones, salen del Sol y la radiación tiene presión, ¿no? Aunque los fotones no tienen masa, pueden ejercer presión. Por ejemplo, un láser. Un láser puede empujar una hoja de papel. Entonces, estudiaron si este término podía ser por el empuje de la radiación. Pero encontraron que no. Encontraron que para que ese empuje fuera debido, esta aceleración adicional a la fuerza gravitacional del Sol, para explicar las observaciones, el objeto tenía que ser muy poroso, tenía que pesar muy poco y tener mucho volumen. ¿No? Esto sería también una representación artística de algo muy poroso, ¿no? Como una piedra de volcán o una piedra Gómez. Incluso en promedio densidades menores. Entonces se descartó. No podía ser por presión por radiación. Se pensó incluso de que quizás en las semanas que lo estuvieron observando un poco antes, chocó contra otro objeto. Y eso le hizo esta aceleración adicional que necesitamos. Pero tampoco las observaciones se ajustaban a esta hipótesis, ¿no? Porque cuando un objeto choca con otro, aún emite más y se vaporiza más y se tendría que haber visto más la cola cometaria. Entonces también se descartó. Se exploró la posibilidad de que quizás fuera un sistema binario, o sea, que igual que hay asteroides binarios, que este objeto que estaban observando fueran dos o incluso muchos, como un grupo de fragmentos, pero también se descartó. Hasta intentaron cuantificar, para que vean un poco lo que se explora, que pudiera haber sido acelerado al incluir el campo magnético del Sol. Y tampoco, ¿no? El campo magnético del Sol tampoco lo hubiera empujado. Entonces lo que se concluyó es que sí que era producto de esta desgasificación, que aunque no se observaba, pues que aunque esta desgasificación no se observaba, podía estar. O sea, no se había observado, pero quizás era por la limitación en las observaciones. De hecho, ponían en los artículos donde discuten esto, ponen el ejemplo del cometa 2P Encke, que este cometa también emite poco en agua, en polvo. De la emisión en polvo de este cometa también es muy baja. Sin embargo, sí que sufre vaporización y también se necesita
esta fuerza extra. Entonces no descarta lo que el grupo que descubrió este objeto dijo que ese efecto era debido a la desgasificación, aunque no se haya observado directamente. Y la razón que daban ellos de por qué no estaba emitiendo CO ni CO2 era porque lo perdió seguramente desde el origen, de donde se haya formado este objeto, que no se sabe muy bien dónde, había perdido el CO y el CO2. Otra hipótesis es que este objeto estuviera formado de hidrógeno. Esta ya es una hipótesis un poquito más, digamos, más difícil de justificar. Pero si estuviera formado de hidrógeno, pues no se hubiera observado nada, porque el hidrógeno es muy difícil de observar, emite muy poco. Entonces, por ejemplo, si estuviera formado de hidrógeno, pues no se hubiera detectado tampoco la vaporización. Entonces, lo que encontraron es, ahora un poco resumiendo, ya vamos a llegar a la parte más suculenta. Lo que encontraron es un objeto que venía de fuera del sistema solar, el primero que detectaron que venía de fuera, de tamaño pequeño, más pequeño que un cometa normal, más alargado que un asteroide normal y que un cometa, y que tenía esta anomalía gravitacional sin observar, sin haber desarrollado una cola cometaria ni encontrar que había perdido materiales. Entonces se enfrentaron a un enigma, ¿no? Es decir, esto ¿cómo lo explicamos? Lo podemos dejar simplemente que es un objeto raro y olvidarnos de él, o podemos buscarle explicaciones. Pues se propusieron varias teorías, varias posibilidades. Y entonces aquí cada uno puede en principio elegir la que más le convenza. La primera hipótesis que se dio es que era un cometa inactivo. Por inactivo significa que tiene muy pocos componentes volátiles. De la nube de Oort, pero de otro sistema planetario. Es decir, uno piensa que el resto de los sistemas son como el nuestro. Si el nuestro tiene una nube de Oort, la mayor parte de otros sistemas planetarios tendrán una nube de Oort. Entonces, salió un cometa de una nube de Oort de otro sistema planetario y llegó hasta nosotros. Aquí si es un cometa, sería difícil de explicar su forma y tamaño, porque es tan alargado y tan pequeño. Otra hipótesis es que fue un planetesimal de otra estrella. ¿Qué es un planetesimal? Un planetesimal es un planeta en formación, un planeta bebé que todavía no tiene mucha masa. Entonces, planetesimal puede ser desde hasta la masa de Marte y masas menores, ¿no? Entonces, hay un gran rango de planetesimales. Es un planeta en formación. Como a veces le llama embrión, en el sentido de que es el embrión que va a dar resultado a un planeta. Entonces, cuando otro sistema planetario se estuviera formando, pudo expulsar alguno de sus planetesimales y llegar hasta nosotros. Otra hipótesis, que esta fue la que más impactó a los medios de comunicación y seguramente a la gente, fue que se propuso que quizás era un objeto lanzado por una civilización inteligente extraterrestre.
A mí no me gusta mucho usar la palabra alienígena, porque alienígena suena como algo así de las películas de ciencia ficción, pero se propuso, y ahora vamos a ver más en detalle esta hipótesis, se supuso que a lo mejor era chatarra espacial de otra civilización. Otra de las hipótesis es que fue un cometa o un planeta que también fue expulsado de otra estrella. Y la última, y ahora voy a resumir cada una de estas con imágenes, la otra es que quizás este objeto es un fragmento de la superficie de plutones que estarían en otros sistemas estelares. Cuando se habla de otros sistemas fuera del sistema solar, se les pone el prefijo exo, ¿no? Como exoplaneta. Exoplaneta es un planeta que no está en el sistema solar, que forma parte del sistema de otra estrella. Entonces, para que también vean un poco la velocidad a la que trabajan los astrónomos y hacen modelos, este objeto, Oumuamua, se descubrió en octubre del 2017. Pues en noviembre del 2017, un mes después, ya había un grupo de astrónomos que mandó un trabajo a una revista, se publicó ya en el 2018, pero fue enviado en noviembre del 2017, explicando cómo pudo llegar, cómo se formó y cómo pudo llegar a nosotros este objeto. Entonces la idea es muy sencilla, solo que ellos lo argumentan con números, ¿no? Dicen cuántos se generarían. Entonces se tiene un planetesimal que pasa cerca de un Júpiter, por ejemplo, de un Júpiter que tendrá, el exojúpiter que tendrá ese sistema solar, y entonces por la interacción gravitacional es expulsado y llegaría hasta nosotros. Esa es una de las hipótesis. La hipótesis esta de que quizás sea chatarra o una vela solar la propuso el profesor Avi Loeb, que es el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. O sea, es una persona que ha trabajado en muchísimos temas, dado desde cosmología hasta temas muy diversos, tiene muchísimo prestigio. Y él lo que propuso, una parte de lo que él trabajó es una centésima parte, ¿no? Tiene no sé cuántos cientos o miles de artículos. Cada semana saca un artículo nuevo con una nueva idea, ¿no? Es muy creativo, es un científico muy creativo. Hasta la mayor parte de los estudios que se habían realizado sobre la detección de vida o mejor, de civilizaciones inteligentes en otros planetas se habían basado en decir que una civilización inteligente, lo normal era que se comunicara con otras civilizaciones a través de señales electromagnéticas. Entonces, mucho de la búsqueda de vida inteligente era observar si había alguna señal en radio que nos indicara de que esa señal no era natural, sino que era de un desarrollo complejo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estado emitiendo señales en radio desde los años 20 o 30, hemos estado mandando al espacio todas nuestras señales de comunicación en radio, han salido al espacio y lo pueden detectar. Entonces, mucho del trabajo que se había hecho era búsqueda de señales que no fueran de origen natural, sino que fuera de seres, de civilizaciones desarrolladas.
Él, sin embargo, buscó otras maneras de detectar posibles civilizaciones y, por ejemplo, uno de los trabajos es ver hasta qué punto, si por ejemplo la Ciudad de México estuviera en Plutón, hasta qué punto la podríamos observar. O, por ejemplo, se planteó si de observar las atmósferas de otros planetas podríamos tener indicios de que tuvieran actividad industrial por la contaminación que generarían. Otra de las cosas que él estudió es la posibilidad de que las civilizaciones pudieran dejar chatarra espacial. Igual que nos dicen que nosotros alrededor de la Tierra estamos dejando muchos satélites que no sirven y que son chatarra y que van a ser un peligro porque pueden chocar entre ellos. También él se preguntó, por ejemplo, bueno, una de las cosas que él estuvo involucrado es en lo que llaman el proyecto Starshot. Este proyecto lo que buscaba era diseñar un pequeño sistema muy pequeño el tamaño lo más pequeño posible, que solo tendría un sistema para comunicarse con nosotros, para mandar las fotografías que pudiera hacer, que se pudiera lanzar con un láser desde la Tierra y que pudiera alcanzar velocidades con el empuje de un láser muy potente, que pudiera llegar a tener velocidades de 1/5 de la velocidad de la luz, de tal manera que pudiera llegar, esto parece ciencia ficción, ¿no? Pero está todavía en el diseño, es empujar un objeto con una pequeña cámara, empujarlo con un láser, ponerlo a gran velocidad, de tal manera que pudiera llegar a la estrella más cercana en pocos años. Y que pudiera mandar fotos de Próxima B, ¿no? Por ejemplo, una de las estrellas de Alpha Centauri. Él estuvo metido en el diseño, son muchos desafíos los que hay que resolver tecnológicamente. La idea está un poco basada en otro proyecto muchísimo más antiguo que era las velas solares. ¿Qué son las velas solares o las velas espaciales? Vela viene de vela de barco. O sea, es igual que los barcos se pueden empujar por el impulso del viento, es construir algo en forma de disco que aproveche el empuje de la radiación solar, de la presión de radiación, para llevarlo, para que sea esa su forma de propulsión. A eso se le llaman velas espaciales. Bueno, pues este investigador, Loeb, tiene un libro, publicó él a finales del año pasado un libro donde discute la posibilidad de que Oumuamua fuera un objeto que lo hubiera fabricado una civilización externa, extraterrestre. Su libro no se basa en... ¿Ya es la hora? ¿Ya tengo que acabar? ¿O todavía me queda tiempo? Te queda tiempo, tú síguele, no te preocupes. Ah. Yo lo leí también por curiosidad. No es que esté defendiendo a ultranza, a capa y espada, que esté defendiendo que Oumuamua sea un objeto de otra, que haya llegado de otra, que sea chatarra espacial de otra civilización. Él lo propone y da argumentos, pero parte de lo que quiere transmitir este libro es que se ha visto siempre de manera un poco despectiva y hasta irónica a los científicos que trabajan en la búsqueda de vida extraterrestre.
o siempre han estado bajo la crítica, bajo siempre bajo la burla, ¿no? De decir, buah, ¿qué están haciendo? Y él dice que, bueno, él se puede permitir, ya que es un investigador reconocido, se puede permitir el proponer cosas que están fuera de lo que sería, digamos, lo natural, que es pensar que Oumuamua es una roca. Pero él dice que no nos tenemos que cerrar a las ideas, ¿no? Porque él dice que con proyectos de relativamente bajo costo, pues se podrían hacer avances muy, muy interesantes respecto a la posibilidad de otra vida, de vida extraterrestre inteligente. Y él menciona, ¿no?, que sería de mucho impacto para la sociedad en general, el tener evidencias de que allá afuera hay también civilizaciones que se han podido desarrollar. Esta hipótesis de que quizás Oumuamua fuera una vela solar hecha por otra civilización, pues en principio uno podría decir que la forma la explican porque la hicieron como una vela, algo en forma de disco, para que pudiera ser empujado por la radiación solar, por la radiación de una estrella. El tamaño, pues más o menos, porque el tamaño que se necesita para que sea una vela solar es que después lo que ha pasado es que la gente, como lo propuso Avi Loeb y tiene mucho prestigio, pues entonces la gente ha respondido enérgicamente contra esta hipótesis. Ya han visto que sería muy poco eficiente, que si Oumuamua fuera una vela solar, pues se aceleraría muy poco y tardaría en llegar de una estrella a otra, tardaría 500.000 años, y que eso es absurdo. Entonces, desde que él lo propuso, pues ha habido respuestas negativas en contra de su propuesta. Esta anomalía, esta aceleración que se necesitaría, pues es un poco la motivación, ¿no? La motivación de explicar cómo puede ser que este objeto sufrió este empuje, esta aceleración extra adicional, sin que hubiera emisión de partículas, sin que hubiera vapor. Pues eso sería que este objeto lo construyeron así y no tiene, y por eso no produjo emisión de partículas, porque sería una vela solar. Pero lo que está más en contra de esta hipótesis es que para explicar que nos hubiera llegado un objeto de este tipo, o sea, apenas este telescopio llevaba 4 años de operación cuando ya detectó un caso. Entonces, la probabilidad para que en 4 años, ya cada 4 años, haya un objeto enviado desde fuera del sistema solar, se necesitaría que todos los planetas estuvieran lanzando un objeto de estos cada 5 minutos. O sea, es muy poco, ¿no?, que para un objeto para civilización acerca de. Ya para concluir, les voy a explicar las dos hipótesis que se pueden, para que vean a la que los astrónomos buscan explicar las sigmas. Siempre estamos en el 2000, como sería un objeto porque
seguramente fue un cometa o fue un planetesimal que pasó cerca de su estrella, la estrella alrededor de la que estaba orbitando, pasó cerca, y cuando un objeto pasa cerca de otro, muy cerca, las fuerzas de marea lo pueden deformar. Las fuerzas de marea vienen del nombre de que la Luna, debido a la gravedad, distorsiona, o sea, es capaz de producir mareas porque es capaz de deformar los océanos. Entonces, una de las hipótesis que se lanzó es que tenía forma alargada porque pasó cerca de su estrella. Las fuerzas de marea fueron capaces de elongar el material. Al pasar cerca de la estrella perdió el CO y el CO2, solo le quedó agua. El agua todavía, como tiene una temperatura de evaporación mucho mayor, pudo mantener el agua, y esto explica su forma y el no detectar CO ni CO2 cuando pasó cerca del Sol, pero seguramente sí que se vaporizó mucha agua. Y en sus modelos esto lo hacen a través de simulaciones. Digamos, esto no es solo una idea que uno dice, bueno, pasó cerca, se elongó, no, sino que hacen modelos sofisticados poniendo una estrella con unas determinadas características. Sería una estrella más pequeña que el Sol, la mitad de su masa, la mitad del radio. Y al pasar cerca se formó una corteza, que protegió a este objeto tan elongado, y escapó. Y llegó a nosotros. Y en este modelo explican también esta rotación que vimos cuando vimos que era con forma de puro, en forma de cigarro, vimos que estaba rotando. Estos autores también explican por qué tendría esa velocidad de rotación. Esta es una teoría que se publicó en el 2020. Pues este año apareció otra hipótesis que todavía explica más cosas, que es suponer que Oumuamua no es un planetesimal o un cometa que pasó cerca de su estrella y se elongó por fuerzas de marea, sino que es un fragmento. ¿Se acuerdan de los objetos transneptunianos que tiene nuestro sistema solar? Pues bien, sería en otro sistema solar, también tendrá objetos transneptunianos, cuando lo que sabemos de nuestro sistema solar es que si ahora hay bastantes objetos transneptunianos, que decimos que debe haber más de 7000, lo que sabemos es que cuando se formó el sistema solar, la cantidad de objetos transneptunianos era todavía mayor. Y seguramente había más planetas enanos. Ahora lo que estamos viendo es ya lo que nos quedó de aquella formación. Y ahora está todo mucho más limpio. Pero cuando se formó el sistema solar había muchos objetos transneptunianos que chocaban entre ellos. Entonces estos autores dicen que Oumuamua puede ser un fragmento de estos objetos transneptunianos de otro sistema planetario, no del nuestro, de otro sistema planetario que sería similar al nuestro, y un fragmento de estos llegó hasta nosotros. ¿Cuál es la virtud de esta hipótesis? Pues la virtud es que es muy sencilla, que todo el mundo está de acuerdo de que por ejemplo, nuestro sistema solar eyectó muchísimos objetos transneptunianos cuando se formó. Ahora ya no. Digamos que ahora ya las colisiones son tan pocas, que ahora ya está todo muy relajado.
Ahora ya está todo muy tranquilo y hay muy pocas colisiones, pero cuando se formó el sistema solar hubo mucha eyección de estos objetos y entonces esto lo que proponen, hasta tienen el modelo, ¿no?, de cómo salió y a qué edad y hasta qué tamaños tuvo que tener el Oumuamua en este modelo. Entonces, en este modelo, Oumuamua no emitió mucha vaporización porque está compuesto de hielo de nitrógeno, que es la composición principal que tienen los objetos transneptunianos. Entonces hablan, ¿no?, de que podía ser un trozo, un fragmento de un Plutón externo. Es decir, si agarramos a Plutón y lo hacemos fragmentos, tendríamos cosas parecidas a Oumuamua. Y debido a que pensamos que todos los sistemas planetarios, cuando se formaron, expulsaron al espacio muchos fragmentos de este tipo, entonces se puede explicar que nos haya llegado uno desde fuera del sistema solar, que nos haya llegado uno de otro sistema estelar que se formó. Bueno, pues ya para concluir, este es un ejemplo de que en astronomía las nuevas observaciones siempre generan nuevos retos. Siempre surgen varias posibles explicaciones para explicar lo que va surgiendo. Grupos diferentes se les ocurren hipótesis diferentes y conforme pasa el tiempo, las que son más naturales, las que explican más cosas, pues se vuelven, digamos, las más verdaderas, ¿no?, se toman como buenas, y las que están más forzadas, las que están más injustificadas, pues aunque no se descartan, pues ya se van olvidando. Y las que son más razonables, más naturales, pues tienen poder, luego tienen hasta poder predictivo, porque ya se encontró un segundo objeto interestelar que vino de fuera del sistema solar, y entonces ya estamos más preparados para hacer mejores observaciones, y un modelo predice una cosa y otro modelo puede predecir otra, y ahí ya es cuando se pueden empezar a comparar cuál es el modelo mejor. Bueno, pues entonces ya les he comido muchísimo tiempo. Aquí les dejo con un meme, ¿no?, de que a mí me gustó, ¿no?, de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces fue Diosito, ¿no?, el que nos tiró la primera piedra. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Pues muchas felicidades, doctor. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Oh, yo tengo una. Adelante, Rafa. Ok, este objeto que sí realmente pues conmocionó a mucha gente, ¿verdad? Aparte del mundo científico, pues hubo otras ligas que también pues se les hizo muy interesante y hasta que venía de que era parte de otro sistema, mandado por otra civilización, ¿verdad? Sí. Hay un cuento que me parece que es de Carl Sagan, que se llama Misión Rama, donde narra que un cilindro parecido llega al sistema solar. No sé si conozcas esa novela. No la conozco. Okay, se llama Misión Rama, lo escribió Carl Sagan. Y habla de un objeto que de repente aparece en los radares de la Tierra y ese objeto, al acercarse al Sol, empieza es como si fuera una nave que empieza a recibir el calor y la energía del Sol y se empieza a crear vida adentro. O sea, es como si fuera un invernadero espacial, por decir, ¿no? Donde
Ajá, es una novela, hay hasta película me parece, no recuerdo bien, pero la novela es muy, muy buena. Entonces, conforme va recorriendo el sistema solar, se activa la vida que ya está como sembrada en ese cilindro y entonces cuando se aleja del sistema solar, ese mismo aparato de biología industrial se empieza a apagar otra vez y se va. Es una novela que es muy, yo creo que por ahí vino ese boom de que era una nave espacial y un objeto de otro, de otro sistema o de otra civilización. Y la otra es que esta piedra puede ser muy común en el mundo, bueno, en el universo. Inclusive cuando hay una explosión de supernova, todos esos fragmentos que salen al espacio, pues podemos estar rodeados de ellos en toda la vida, ¿verdad? O sea, puede estar rodeado el universo de esos pequeños astillas que salen, ¿no? Nos dice la doctora María Elena Aguilar que es de Arthur Clarke. Arthur C. Clarke, sí, cierto, sí, es verdad. Y es de Misión Rama. Misión Rama, ajá, sí. Ajá. Sí, claro que sí. Sí, no me acordaba si era de Carl Sagan o Arthur C. Clarke, sí. Pero es muy famosa, la novela es muy buena también. Sí, la idea es muy interesante porque esto de que haya civilizaciones como la nuestra, ¿no? que estén a punto de desaparecer, hace que la idea esta de mandar como semillas que se activen luego cuando lleguen a otro planeta es una idea muy buena, ¿no? Para preservar la vida de alguna manera. Bueno, ¿no? nosotros ya mandamos varias naves hacia el espacio, ahí como una botella, ¿no? En el mar, ¿no? Sí. Luego lo que dices tú, sí, lo que han estado explorando es cómo generar tantos objetos para que alguno nos llegue a nosotros, ¿no? Es un poco la idea que tienes tú, ¿no? Que en explosiones, en otras, hay varias formas, ¿no? De generar objetos para que alguno nos llegue entre en el sistema solar. Entonces, sí, muy bien. Igual ha habido otros y no los hemos detectado hasta apenas, ¿no? Sí, segurísimo. Sí, estamos en medio de una lluvia y no los hemos visto. Sí, y los que están aquí, pues sí son más peligrosos, ¿verdad? Porque uno de ellos puede llegar a la Tierra. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias, doctor. Miguel Ángel, adelante. Bueno, empezando, quería felicitar al doctor, muy buena plática, interesante. Y otra cosa, que si me podía explicar la pregunta de que ¿es posible enviar tecnologías a los planetas Omega? Sí, pues a los planetas del sistema solar mandar naves sin tripular es fácil, ¿no? Y se ha hecho a Marte y se ha llegado a otros planetas sin llegar a su superficie. El problema es llegar a un planeta que esté en otra estrella. Eso es muy complicado porque se tarda muchísimo tiempo, ¿no? Incluso hay problemas ahora mismo, por ejemplo, aunque quisieras mandar una nave a otra estrella sin tripular, tecnológicamente sería muy complicado tener la capacidad, la puntería, ¿no? Para llegar a controlar la nave y llegar a una determinada estrella. Entonces, en los planetas de nuestro sistema solar sí, se podría viajar, no, o sea, es factible, pero vivir, por ejemplo, pues que nosotros sepamos, todos los planetas del sistema solar, excepto la Tierra, no son habitables fácilmente, ¿no? Entonces, ahora mismo no tenemos muchas opciones de dejar este planeta e ir a otro. La única propuesta sería un poco en esta idea es que
hasta qué punto, tú imagínate hasta qué punto tú podrías poner semillas de alguna planta en una nave espacial y lanzarla con la suerte de que pudiera germinar en algún planeta. Es muy difícil, ¿no? Porque microbios, por ejemplo, microbios y virus y bacterias sí que se encuentra que pueden aguantar en estado, así en estado vegetativo, en estado congelado, pueden aguantar miles de años. Pero no es suficiente para alcanzar otro planeta. En una nave espacial necesitas mucho más tiempo, ¿no? Necesitas millones de años para llegar a un planeta que esté en otra estrella. Entonces, ni las bacterias ni los virus que hasta ahora conocemos más resistentes, que se pueden estar aletargados, vivirían tanto como para llegar a un planeta que no esté, a un exoplaneta, ¿no? Entonces, ahora mismo está difícil. Ok, gracias. Igualmente vuelvo a repetir, felicidades por su plática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, en chat tenemos, bueno, Rafael, ¿dónde podemos conseguir la novela de Arthur Clarke? ¿Dónde se podría conseguir? No tienes abierto el micrófono. Oh, se me fue. En cualquier librería, yo creo que en México, en cualquier librería por Rúa o cualquiera de esas, puede conseguirse, o por Amazon, imagino que ha de haber. Pero es muy, de hecho a mí me la prestaron como copia fotostática, así uno tras otro. Así la leí yo en los años 80, pero el libro existe en cualquier lado. Es fácil de conseguir, me imagino que es en la sección de ciencia ficción. Hasta Nos está diciendo Alan que está en digital, que él lo tiene digital. Pues, yo todavía años atrás, sí. En digital es lo... Sí, claro, la puede conseguir sí. en digital, sí. Arturo Ibarra dice, el objetivo es el cómo se desarrolla una secuencia de posibles respuestas, hipótesis que expliquen adecuadamente la observación casual, y cada una de ellas se revisa, explica y se considera o descarga de acuerdo a la información que se obtenga. Pues sí. De acuerdo, sí, de acuerdo. Pues tiene muchas felicitaciones en Facebook, Jacqueline Granic, muchas gracias. Muy interesante. María Elena Aguilar, muy amena la charla. Y Manuel García, muchísimas gracias, se me hizo muy corta la plática. ¿Será que estuvo muy amena? Felicidades al doctor y buenas noches. Pues creo que no sé si alguien más tenga alguna pregunta en Zoom. Mencionó que hay un segundo objeto extrasolar. Sí. ¿Con qué velocidad viene? ¿Y cuándo lo detectaron? Pues creo que fue en el 2018, ya escapan rápidamente, ¿no? Son tan rápidos que enseguida ya vuelven a escapar. Pero ese sí que han visto que es estilo cometario, ese sí que han visto que es cometa. O sea, no es como que abrió tantas puertas, ¿no? Tenía tantas cosas peculiares. Este otro lo pueden explicar, ni es alargado, sí que encontraron que emitía partículas de polvo, entonces este es más cometario, entonces como que es menos difícil de explicar, ¿no? Pero ayuda a decir que por lo menos no es el único. Curioso, pero 2017, 2018, dos objetos extrasolares, ¿no se han vuelto a detectar? Ya no ha habido más en estos últimos 3 años. Sí. La probabilidad que estimaban ellos, porque ya habían considerado la posibilidad de encontrar objetos que vinieran fuera del sistema solar, y habían calculado una probabilidad de 1 cada 10 años. Y han encontrado 2 y ya llevan como
como 7 años. Entonces, bueno, digamos que son pocos, como diría nuestro colega Luis Aguilar, son pocos como para hacer estadística, ¿no? Son solo 2 en 7 años, no es, está dentro de lo que esperaban. Sí. Muy buena plática, Javier. Muy buena. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Bueno, ya tiene, ay, se me perdió un comentario, ya aquí está. Berta Ojeda de Facebook. Doctor, si existiera una civilización como la nuestra o más avanzados tecnológicamente, yo creo que ya hubieran construido un radiotelescopio para comunicarse con nosotros. Gracias. Sí, ese es uno de los argumentos más fuertes, ¿no? De que antes de mandar esta vela, ¿no? Esta explicación de que es una vela solar, pues prácticamente ya está desechada. No se puede descartar que fuera un objeto que lanzó alguien, pero para otro objetivo. Pero sí, o sea, todo el mundo piensa de que lo normal es que se intente comunicar en radio. Sí. La Red Mexicana de Radiotelescopios le comenta, felicidades al doctor Francisco Sánchez de parte de la Red Mexicana de Radiotelescopios. Hermelinda Dior, muchas felicidades por su conferencia. Bonita noche. Y bueno, tenemos así, ya nos llegó en el chat, si quieren bajar la liga de dónde pueden encontrar el libro de una vez. Está en el chat. Misión Rama, para que lo bajen. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Doctor, ya encontré la fotografía. Encontré la fotografía que nos había mandado. Sí. ¿Es esta? No se ve. Oh, sí, ahí está. Sí. Perfecto. Ahí yo estaba con mi Oumuamua. Eso en realidad yo lo tenía en mi buró de noche. Es pizarra, es que lo habíamos agarrado para escribir, ¿no? Una cosa era para escribir y la otra era... Pero dije, anda, pero si tengo Oumuamua en mi mesita. Doctor, no se le identificó el material exacto con el que está hecho, ¿verdad? No se puede. Supieron si era metálico o era roca sólida, porque No. es un objeto de 220 metros más o menos. Sí. ¿Por cuánto? Creo que eran 20 metros, ¿no? Como 40 metros. Es cualquier roca, hasta el capitán del Yosemite es más grande que eso, ¿verdad? Sí, en términos así es una roca. Es muy pequeña. probable que sea de una roca o metal. O sea, exacto, sí, ajá. sí. Así es. Sí. Ok. Miguel Ángel, ¿tenías dejaste levantar a tu mano o querías hacer alguna pregunta? No, dejé levantada la mano. Ay, Okay. estas manos. No te preocupes. Está bien, Miguel. Bueno, pues doy paso a la física Laura Parrao. Primero déjenme darle las gracias a todos los que participan en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM. Gracias a la NUIT de divulgación, a la Red Mexicana de Radiotelescopios, al Bachillerato Alfonso Reyes, a la Escuela Rural de Tamazulapa, a la Casa de Cultura de José Antonio Alzate, a la Noche de Estrellas de San Gabriel Chilac, Puebla, a la Universidad de Guadalajara, a la Sociedad Astronómica de Zacatecas, a todos los que están participando, muchísimas gracias por llevar las conferencias a sus espacios de Facebook de sus escuelas. A todos, muchas gracias por colaborar con nosotros. Y ahora sí, déjenme darle el agradecimiento de su constancia al doctor Javier Sánchez. El Instituto de Astronomía de la UNAM y la Sociedad Astronómica de México
otorgan el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM al doctor Javier Sánchez por su excelente presentación, Oumuamua, y nos arrojaron la primera piedra. México, 30 de junio de 2021, firman Dr. Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, y el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Todos los que están colaborando, apoyándonos, aparecen sus logos al calce. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bravo, felicidades. Gracias. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. A las organizadoras. Nos vemos en el próximo acercamiento, Así en es. la próxima piedra. Ajá. Tenemos la conferencia del doctor Luis Rodríguez. Ajá. Muy bien. Sí, así es. Bueno, estén al pendiente de todo nuestro ciclo de conferencias de julio. Lo vamos a publicar en Facebook con toda la información para que puedan entrar a nuestra página, a nuestro salón de Zoom o a la página de Facebook, como ustedes gusten. Y bueno, les damos muchas gracias a nuestros compañeros que nos están viendo en Facebook y a los que estamos aquí en Zoom. Muchísimas gracias. Que A la tengan página muy de la bonita noche. ¿Perdón? A la página de la SAM también. La página de la SAM, sí, en la página en Facebook y en la página web de la SAM pueden checarla. Doctor, pues muchísimas gracias. Física Laura, muchísimas gracias. Fue un gustazo. Muchas gracias a todos. Gracias por Muchas todo. gracias. Muchas Ahora gracias. nos Buenas reunimos noches. en la SAM. Adiós. Bonita noche. Nos vemos Pronto. el miércoles. Adiós. Chao. Un abrazo. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Chao. Gracias. Gracias.